el estado de Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, por mucho tiempo también colaborando con sus opiniones, con sus comentarios aquí en Sin Censura, y le agradezco mucho por su paciencia. Quiero escuchar tus opiniones, Antares, luego de las reglas que se establecen en el Consejo Nacional de Morena, después de que se lee la carta de la presidenta, la guía de este segundo piso de la Cuarta Transformación en el Consejo. ¿Y qué piensas de todo esto, no? Habrá algunos que, pues, por el momento no encajan en esos lineamientos, algunos personajes. Esperemos que no sean tantos como dicen algunos, pero tú como diputada, como una mujer importante, una voz importante en este movimiento de la transformación, escucho tus comentarios, tus opiniones de lo que ha ido dejando este consejo, las polémicas, la controversia, que creo que al final tienen la posibilidad de fortalecer al movimiento desde abajo, porque la gente ya no se queda callada, Antares. Pues muy buenos días, Vicente, gusto verte y gusto pues a todos los de la mesa que ya estuvieron antes que yo, y saludo a todas las personas que nos ven en todas partes del país y en el extranjero también. Y mira, Vicente, yo tengo opiniones así como que de las cosas que me ha tocado vivir. Puedo decirte personalmente, he recibido, pues podemos decir, ataques de esos que llegan de afuera, ¿no? Sin embargo, también entiendo otras cosas que me ha tocado vivir como legisladora, lo viví como senadora y ahora como diputada, la necesidad que se tiene de organizar un gran frente. Y déjame explicarte un poco por qué. Hemos estado en tiempos recientes, ahora que hacían alusión al Instituto Nacional de Formación Política, hemos estado trabajando en la Cámara de Diputados de manera muy intensa. De hecho, hace ratito me vi desde el Zoom, porque ahora que estamos ya en el periodo de receso, me toca tomar esa reflexión a distancia. En unas jornadas de reflexión por la transformación. Y estuvimos analizando ahora sí que la 1T, la 2T y la 3T hasta el día de hoy, para entender una serie de cosas de la 4T. Y lo que podemos concluir es que en todas las transformaciones de México, las anteriores, esta, y no solo esta, sino en otras transformaciones en otros países en el mundo, siempre hay una serie de contradicciones. Contradicciones que en el momento, en nuestro espacio temporal, que si lo vemos en el contexto histórico es otra cosa, pero si lo vemos en nuestro espacio temporal, pues es así como chocante, ¿no? Hoy precisamente veíamos respecto a Francisco I. Madero, de cómo sus aliados, como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, después lo repudiaron, lo criticaron porque no actuó con la rapidez que ellos querían. Por ejemplo, Emiliano Zapata quería el reparto agrario que se dio en el tiempo, pero quería que Madero, en medio de un gobierno súper convulso, porque nunca lo dejaron gobernar, actuara de manera inmediata. Y eso no pudo suceder, entonces Zapata se le puso en contra. Y así vimos, por ejemplo, cómo no se hubiera consumado la independencia de México, no hubiera habido aquel abrazo de Acatempan, ¿te acuerdas?, entre quienes combatieron a los insurgentes y los propios insurgentes. Entonces, y ve además como en diversos países de nuestra América en particular, en donde ya había habido un viraje hacia la izquierda, hacia los gobiernos progresistas, pronto regresa a la derecha y regresa con gran fuerza ante las rupturas internas o ante la carencia de ese frente amplio, un frente amplio que resista a las fuerzas de la derecha. Entonces, aquí hay un tema fundamental, Vicente, que tenemos que retomar nosotros, y te digo, me cuesta trabajo de manera personal, porque a mí me dices a ciertas personas, como a quien hacen alusión el día de hoy a Rubalcaba, o me dice de algunos otros, ¿no? Como Yunes, o me dices aquí en Guanajuato de Sheffield, o me dices de algunos así, y pues se me crispan los nervios. Sin embargo, cuando escuchas, lo importante es el proyecto de nación que se vaya completando. Es cuando dices, híjole,
tenemos que asumir nuestra dimensión histórica y ponernos en el momento histórico que estamos viviendo de gran complejidad, de grandes acechanzas de la derecha para regresar, de grandes ataques a los gobiernos progresistas en el mundo. Por supuesto, México está en el ojo del huracán y hemos tenido una presidenta que ha respondido a la altura de las circunstancias y eso nos hace estar muy orgullosos y que además tratemos de entender las presiones a las que está sometida ella y las presiones a las que están sometidos quienes gobiernan, como es el caso de mi querida compañera Clara Brugada, que nadie puede dudar de la convicción que Clara tiene en la manera de gobernar, ¿no? Y además lo está haciendo muy bien en la Ciudad de México, como lo hizo muy bien en Iztapalapa. Sin embargo, tampoco podemos desdeñar lo que ha sucedido, por ejemplo, en la Ciudad de México en el pasado, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que sí fue un gobierno progresista, y luego llegó Marcelo, y luego qué sucedió con Mancera, que se suponía que era de nosotros, porque no se organizó por completo ese frente. Y mira que el pueblo había respondido. Sin embargo, no se organizó ese frente y regresó Mancera, y pues ahora sí que recargado a dañar profundamente la estructura de la ciudad y otra vez las de inseguridad y demás. Ahora se tiene que cuidar mucho eso, pensando, por ejemplo, en esos sectores que apoyan a Rubalcaba y que no apoyan a la transformación. Y que la presencia, aunque no lo queramos ver, de un personaje que para nosotros es hipercuestionable en todos los sentidos, cómo la presencia de este personaje puede dar estabilidad al gobierno de la ciudad en ciertos momentos decisivos. Entonces, yo creo que a la luz de lo que sucedió en el Consejo Nacional de Morena ahora, tenemos que tener un equilibrio, que eso es lo que en realidad aporta la presidenta en una carta que, pues desde mi punto de vista, es llena de sabiduría y llena de la experiencia que ella tiene ya de haber gobernado la Ciudad de México y ahora gobernar México, ¿no? De decir, a ver, tenemos que tener un delicado equilibrio entre el pragmatismo y los principios, ¿no? Es decir, el pragmatismo no nos puede llevar a renunciar a los principios, pero tenemos que darle cabida de alguna manera para poder mantener el equilibrio y las riendas del poder. Las riendas del poder, en el caso de la Ciudad de México, las tiene Clara sin duda. Clara Brugada lo está haciendo bien y ella mantiene las riendas. Hay que ver, hoy la respuesta de la presidenta fue, hay que juzgar a Rubalcaba ahora después de que dé resultados, vamos a ver. No quiere decir, no es una carta en blanco, por supuesto que no, y sin duda va a tener hipervigilancia. Ahora, también tenemos que pensar del otro lado. Perdón, porque, Antares, perdón, déjame preguntarte, pero con el 81% de aprobación que se zumba, y qué bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, no, esto es un desfiguro. O sea, tiene el movimiento el respaldo de 81% de la gente, y mucha de esa gente es la que se muestra inconforme con estas decisiones. ¿Cómo entenderlo, pues? mira, volviendo al caso de Madero. Madero ganó la elección de 1911 con un amplísimo margen. Él arrasó en la elección, pero lo hizo con un fraude electoral, al estilo, ya ves que tenemos doctorado los mexicanos y mexicanas en fraudes electorales, y además nunca lo dejaron gobernar cuando tenía una gran representación popular. De hecho, cuando ya finalmente en la segunda elección le reconocieron el triunfo, ha sido el presidente con el mayor porcentaje de votación, arriba del 90% de los votos fueron para él, y no pudo gobernar. Dicen, es diferente el tema del respaldo popular, sí, pero a la hora de los movimientos y de los poderes fácticos que te permiten o no gobernar, hay otras cosas que nosotros perdemos de vista en el ánimo electoral. Es decir, como partido, los partidos se dedican a organizar elecciones, a ganar elecciones, a impulsar gente que pueda ganar la elección. Pero el gobierno, como es el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Clara,
se tiene que dedicar a gobernar y los gobiernos exigen otras cosas que ya salen del ámbito electoral y que mueven hilos muy gruesos. Y lo vemos, por ejemplo, en políticos a nivel internacional que tenían siempre una amplísima aceptación entre el pueblo y que no los dejaron. Por ejemplo, vemos a Hugo Chávez en Venezuela o vemos a Fidel Castro, que por supuesto los dos son el hiperdiablo, como tú sabes, pero que el pueblo lo respaldaba. ¿Y qué pasó? Hay poderes fácticos que no permiten. ¿Qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil con Dilma Rousseff, que tenía un amplio apoyo popular, pero le cayó encima? En fin, son estas cosas que, pues digamos que no toda la gente puede ver, pero cuando se toman decisiones de este tipo, habría que maliciar a ver cómo están las cosas en ese sentido. Sin duda, el respaldo popular es lo fundamental, pero tenemos que atender otras fuerzas que se mueven por debajo del agua y que solo quien está a cargo del gobierno puede valorar cuenta de cómo está funcionando. Entonces, yo, si me lo preguntas a mí, Antares, estoy no en contra, sino en hipercontra. Y por mí que sean todos los que han llegado, porque, híjole, de manera, oyendo a Gela, por ejemplo, y todo, como militante fundadora de Morena, a mí también, me han dado personalmente y han dañado a muchos compañeros y compañeras que efectivamente tienen perfil o que tenemos perfil y que pues, nos ha hecho a un lado por meter a estos personajes. Pero cuando empiezas a ver las dinámicas del poder, Vicente, y volví al tema de no verlo centrado en mí o en la militancia, sino verlo centrado en el proyecto de nación, híjole, ahí es cuando yo híjole, pues ni no. O sea, el caso, por ejemplo, del mentado Yunes, que pues yo no creo que haya alguien de los de Morena originales que estemos de acuerdo con su incorporación, que finalmente no lo admitimos al partido. Sin embargo, su voto fue definitorio. Sin el voto de Yunes, no habría reforma judicial, Vicente. Ese es uno de los casos. Y mira que Morena ganó aplastantemente en todos los estados para ganar la mayoría en el Senado. Sin embargo, por la fórmula como está establecida, no es posible que tuviéramos las 2/3 partes de senadores y senadoras y nos hacía falta un voto. En la Cámara de Diputados sí estamos sobrados, pero en el Senado no. Y entonces, ¿qué hacíamos? Ay, no vayas a votar con nosotros, Yunes, porque nos caes muy mal. Y entonces, pues ya que se largue, que se vaya y todo. Pero no habría reforma judicial, que es tan importante para el país, tan indispensable para que las mexicanas y mexicanos podamos tener justicia, ¿no? Entonces, híjole, yo no puedo estar juzgando el tema así como sería maniqueísmo estar diciendo que se larguen todos cuando dices, híjole, nos tenemos que levantar y a veces en contra de nosotros mismos, que es mi caso, Vicente, y te lo declaro, así ha sido. Personalmente a mí me han sacado de la jugada varias veces esos personajes, pero pues, híjole, ahora sí que me consta. así es. Me consta. Entonces, como Oye, que hay Antares, pero a ver, pero para cerrar, Antares, diputada, ¿quién sí y quién no entonces? Porque volvamos al caso de los Yunes. A Yunes le niegan la afiliación, a Murat sí le dan la afiliación. Eh, pues ¿quién? O sea, la gente a veces en chascarrillo dice, nomás falta que Alito termine de este lado. Pues no, yo creo que hay casos que quedan claros. Un Beltrones, yo no lo veo en el movimiento de la 4T, no veo a un Alito, no veo a un Marco Cortés, pero dice la gente, y creo que con justa razón, confundida, a quién sí y a quién no. ¿Con qué reflexión cerrarías, diputada? Vale, perdón porque está la pulga gritando, ya conocen a la pulga y ya tiene un problema en su cerebro. Hasta la pulga se enojó, hasta la pulga se enojó. No, la pulga, ya saben que ella es pulga política. Entonces, ¿a quién sí no? Híjole, Vicente, yo te diría,
pues depende del momento histórico y de cómo están las cosas. Y te digo, me duele personalmente en el alma, porque, híjole, sí está muy grueso, pero cuando dices, no podemos ser maniqueos en el juicio histórico para estos casos, o sea, retomemos la historia, como te digo, y vamos viendo a cuántos de los anteriores, de los que participaron en la historia y gracias a los que logró avanzar en este país, hubiéramos repudiado. Entonces, ay, sí está complicado. Y yo creo que tenemos que ir haciendo el análisis del momento. Entiendo cómo a mi cabecita de algodón se le ocurrió esto de hacer estos foros en donde se fueron haciendo perfiles de ese tipo antes de que él fuera presidente y gracias a eso se logró el triunfo en el 18. Y además veo su sabiduría porque pues él, como buen conocedor de la historia, sin duda retomó lo que ha sucedido en otros momentos determinantes de nuestro país. Entonces yo creo que tenemos que ir uno por uno y momento por momento haciendo el análisis y pues ahora sí que separar mi sentimiento, lo personal, del proyecto de nación y del momento histórico de nuestro país. Yo lo que aplaudo, lo que rescato, a pesar de tanto jaloneo, ya ves que pues aquí en Sin Censura nunca le hemos rehuido, le hemos sacado a la controversia y nos hemos jaloneado, picado ojos, patadas, desgreñadas, incluso con compañeros del movimiento y bueno, es parte también de todo esto. Lo que yo rescato es que la gente de a pie cada vez más dispuesta a no quedarse callada, a opinar, a expresarse y espero que también así como se participa en un Consejo Nacional de Morena, se entienda que la gente de a pie, que al final es la que sale a respaldar, por ejemplo, un plan C, a darle 30 y tantos millones de votos a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum en el pasado proceso, que está activa para participar en la elección de ministros, ministras, jueces, juezas, magistrados y magistrados y magistradas próximamente, pues que se entienda que ya no va a aceptar sin chistar alguna decisión que no le parezca. Y bueno, eso es lo que yo rescato. Con lo que quiera cerrar, Antares, y obviamente con tus redes sociales, diputada, agradeciéndote desde acá, desde el norte hasta Guanajuato, tu tiempo y tus ganas de hablar sin censura. Pues algo que es muy rescatable de la Carta de la Presidenta y que fue aprobado en el Congreso de Morena el fin de semana, es el asunto de no dejar al pueblo. Y eso es algo que a mí me encanta porque es algo que yo siempre he hecho, andar en el casa por casa, en la calle, con la gente, con quienes, a quienes representamos porque son la fuerza del movimiento, y es informándoles y escuchándoles. Entonces eso es algo relevantísimo a la luz también de algunos que se fueron desbalagando para agarrar para los rumbos de campañas sumamente dispendiosas y de temas que se tienen que poner en orden y de retomar la idea de para qué es el poder, para qué es el poder, no para derrochar o para servirse a uno mismo, a una misma, sino para atender las necesidades del pueblo de México. Y bueno, ahí síganme en mis redes sociales, en Twitter y en TikTok, @AntaresVazala, en Facebook, en Instagram, Antares Vázquez. Te mando un abrazo, diputada. Estamos siempre al pendiente y agradecidos porque vienes acá sin censura a expresarte libremente. Un abrazo a la distancia. Gracias, Vicente, y saludos a todas y a todos. Gracias, la diputada federal de Morena, Antares Vázquez, a la torre. Híjole, ahora sí que cómo le hizo